Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 6 de marzo de 1975, con registro en el Colegio de Abogados de Lima número 6333, que desde el año 1968 hasta hoy recorto el peruano en todas sus normas importantes, sean leyes, sean normas administrativas como decretos supremos, ¿no? Y cualquier otra, sea del gobierno regional o del gobierno local. Por lo que considero necesario que deben saber los periodistas de los semanarios o periódicos, o quienes en la radio o en la televisión expresan sus opiniones sin conocer el marco jurídico con respecto a lo siguiente, que es importantísimo, ¿no? El artículo 82 de la Constitución ordena que la Contraloría General de la República supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado de todas las entidades estatales. Es meridiano, clarísimo, cristalino el artículo 82. Dice: la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Congreso no es una entidad privada, es un ente estatal. El Congreso es una institución pública. En contra de este mandato constitucional, el Congreso no es supervisado por la Contraloría General de la República, lo cual demuestra fehacientemente la gravísima corrupción en el Perú, en donde inclusive el Congreso, que por mandato del artículo 102, numeral 2 de la Constitución, debe velar por el respeto a la Constitución. O sea, el Congreso vigila que la Constitución se respete. Al contrario de esta disposición constitucional, el Congreso no respeta la Constitución, porque esta disposición constitucional no les conviene a los congresistas corruptos de que se aplique el artículo 82 de la Constitución por el Congreso. ¿Cuántos Michael Urtecho de Solidaridad Nacional, de Luis Castañeda Locio, el que siendo alcalde de Lima pagó 42 millones de nuevos soles a una entidad transnacional, OIM, para que la Contraloría no supervise los más de 1.300 millones de nuevos soles que realizó en gastos la alcaldía de Lima en su gestión? ¿Cuántos Alejandro Llovera de Acción Popular? ¿Cuántos Rolando Reategui del partido del delincuencial expresidente del Perú, Alberto Fujimori, ahora se denomina Fuerza Popular? Los fujimoristas cambian de denominación para que el pueblo del Perú se olvide de todos sus actos delincuenciales. Antes pertenecían a Cambio 90 o Nueva Mayoría, antes yo le decía Nueva Pillería, etc. Este delincuente expresidente Alberto Fujimori pidió que le rebajaran la pena de 8 años a 6, lo cual consiguió por aceptar haber cometido el delito peculado, que se produce cuando un funcionario público como él usa el dinero del Estado ilícitamente para pagar a alguien, como lo hizo con dinero de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, de las Fuerzas Armadas y Policiales, con los que compró en varios millones de dólares norteamericanos el Canal 10 y le pagó a Eduardo Calmel del Solar por la página editorial del diario Expreso. Lo mismo que ha hecho ahora con el pago a los diarios Chicha. Es la misma situación, ¿eh?
O sea, esa plata que está presupuestada para el Servicio de Inteligencia Nacional de las 3 Fuerzas Armadas y de la Policía, él ha utilizado ese dinero para pagar a los diarios chichas. Sin embargo, dice, soy inocente. O sea, son los mismos hechos, la misma forma, el mismo modus operandi. Para que no haya castigo o sanción penal contra estos funcionarios delincuentes y otros, los apristas, los fujimoristas, han colocado a miembros de su partido en el Tribunal Constitucional, a sus miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura, en las fiscalías, en el Poder Judicial, y han creado universidades privadas para que sus rectores y sus jueces supremos o sus fiscales supremos integren el Consejo Nacional de la Magistratura, según lo que dispone el artículo 155, numerales 1, 2 y 6 de la Constitución. Tenemos que luchar contra toda esta gran corrupción que protege a los funcionarios públicos corruptos. Ya les he explicado, o mejor dicho, ya les he mencionado el artículo 82 de la Constitución. Por lo tanto, debo de indicarles el artículo 102, numeral 2 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente. Son atribuciones del Congreso, numeral 2, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Esto se da por el Congreso, ni hablar. Artículo 155 de la Constitución. Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura conforme a la ley de la materia. Primero, 1 elegido por la Corte Suprema en votación secreta en sala plena. ¿Cuántos congresistas, apristas y fujimoristas hay? Verbigracia Javier Villestein, ese que consideró que lo que había hecho el Grupo Colina no es un delito de lesa humanidad. Ya con eso ustedes deben de evaluar el nivel jurídico, entre comillas, de este vocal supremo, de este juez supremo. 1 elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cuántos fiscales apristas hay? ¿Cuántos fiscales fujimoristas hay? 1 elegido por los miembros de los colegios de abogados del país en votación secreta. Felizmente, en la última elección no ha salido el candidato aprista Víctor García Toma. Felizmente ha salido Mario Amoretti Pachas. 4, 2 elegidos en votación secreta por los miembros de los demás colegios profesionales del país conforme a ley. Ahí se ha señalado que la representante de las enfermeras es alguien que al fiscal que lo estaba procesando, ella determinó que no fuera, que fuera ratificado. 1 elegido en votación secreta por los rectores de las universidades nacionales, Federico Villarreal, por ejemplo, ¿no? 6, 1 elegido en votación secreta por los rectores de las universidades particulares. Ahí tenemos Garcilaso de la Vega, tenemos todas las universidades que hay, implicando inclusive la de César Acuña. Tenemos ahí uno de un fujimorista que es dueño de una universidad particular. Tenemos a esa universidad, a las peruanas, que le regalaba el viaje al hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a otro más. Yo creo sinceramente que los ciudadanos y las ciudadanas del Perú, teniendo en cuenta que los presidentes de la República como Alan García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique y Ollanta Moisés Humala Tazo, no maté a nadie, madre mía, porque pagué al testigo, no cumplen lo que prometen.
por cuya razón no deben votar por los partidos políticos en que se sustentan estos presidentes para ser elegidos, como el Partido Aprista de Alan García Pérez, el de Fuerza Popular de los Fujimoristas, Perú Posible de Alejandro Toledo Manrique y Gana Perú de los nacionalistas de Ollanta Moisés Humala Tazo, cuyo incumplimiento de lo que han ofrecido a la ciudadanía convierte a estos presidentes en malos políticos. También tenemos el caso de Solidaridad Nacional del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, quien siendo abogado con el objeto de que la Contraloría General de la República no supervise los más de 1.300 millones de nuevos soles que realizó en gasto por el Consejo Provincial de Lima, pagó 42 millones de nuevos soles a una entidad internacional, OIM, para burlar esta supervisión que ordena el artículo 82 de la Constitución, cuyo texto ya les he expuesto. De acuerdo, inclusive hay una norma que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no?, en donde establece la jerarquía de las normas. Primero, las normas constitucionales y después vienen las normas provenientes de los tratados o convenios internacionales. Después vienen las normas legales que se dan en nuestro país, pero ninguna norma de carácter internacional está por encima de la Constitución. El artículo 82, que establece que el Contralor supervisa a todos los entes estatales, dentro de los cuales está el Consejo Provincial de Lima, dentro de los cuales está el Congreso de la República. Ustedes saben lo que significaría de que la Contraloría, como lo hacen todas las entidades estatales, supervise al Congreso. ¿Cuántos congresistas estarían exentos de responsabilidad penal? Creo que nos quedaríamos casi con un 90 y tantos % de congresistas del Congreso de la República del Perú con ilícitos penales. Entonces, ahí sí habría un problema, pero terrible. Porque ¿cómo haríamos para que estos congresistas como Urtecho, como Rolando Reategui, como Wilder Ruiz, como la Robacable, como el Proxeneta, ¿no?, como el Alejandro Llovera, ¿no?, puedan pasar por las horcas caudinas de los artículos 99 y 100 de la Constitución? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los representantes a Congreso por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. ¡Qué problemón, por Dios! Porque si nosotros, haciendo actuar a nuestra imaginación, la Contraloría supervisa al Congreso, ¿cuántos congresistas actuales se probaría que han incurrido en lo mismo que ha hecho Urtecho, Llovera o Reategui, de ese que proporcionaba el servicio a Reategui, pero decía: yo paso una factura por una semana durante 3 o 4 años al congresista Rolando Reategui, pero yo solamente trabajo un día, pero ahí se ponen 7 días.
lo de Alejandro Llovera, ¿no? Que les cobraba, les hacía sacar un préstamo a una entidad financiera o bancaria y después los que trabajaban para él pagaban eso, ¿no? Y también lo de Urtecho. Acuérdense lo de Tula Benítez, ¿no? Que contrató a un personal que no tenía el perfil, que no reunía las condiciones para ese cargo y aparte cobraba ella en Trujillo. ¿Cuántos casos encontraríamos? No habría la forma de que se forme un comité permanente para que acuse a estos congresistas y después que estos que han participado en esta comisión permanente, que ya no lo pueden hacer en el momento que se vota para inhabilitar o destituir de la función al congresista, porque el número hipotéticamente de los que pudieran estar incurriendo en estos delitos no podría ejecutarse. Menudo problema. Pero de todas maneras, señoras, señores y jóvenes en general, la Contraloría General de la República debe supervisar al Congreso. Esto es una cuestión que ustedes conocen por el tenor del artículo 82. No hay ninguna norma que prevalezca, ¿no? Porque la ley que saca mediante que se aprueba el reglamento del Congreso es una ley, o sea, está por debajo. Ya le he dicho, la pirámide de Kelsen, que es una forma objetiva, ¿no?, en demostrar la jerarquía, la graduación, ¿no?, el orden preferencial que hay no solamente en el Perú, en cualquier parte del mundo, en la China, en el Ecuador, en los Estados Unidos de Norteamérica. Acuérdense que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, que primero está la Constitución. También, en segundo lugar, están los tratados o convenios internacionales. Por eso yo he dicho que en el caso de Luis Castañeda Locio, no puede el hecho de que él se ampare en una institución transnacional, que eso lo libere a que la Contraloría pueda supervisar. Pero también ha sido cuestión de los contralores, como era el anterior, en el tiempo de Alejandro Toledo, que fue nombrado, ahora con Fuad Curi. Pero ¿dónde están los medios de comunicación? El Diario El Comercio, Perú 21, Canal N, Canal 4, Correo, ¿no? Frecuencia Latina con Aldo Mariate y Mónica Delta, Federico Salazar, ¿no? Que ellos deben de señalar que no se puede aceptar, pero no se puede, pues, por la cantidad de plata que paga el Congreso, la cantidad de plata que paga Ollantumala, ¿no? A través de Juntos, todos los programas sociales, ¿no? Entonces, por eso Raúl Vargas dice algo, Chemo Salcedo dice, se tiene que ejecutar el artículo o aplicar el artículo 82 de la Constitución, porque mediante esa disposición constitucional que no tiene nada que hacer con el reglamento interno del Congreso, que se aprueba por una ley, ¿no?, pueda obstruirse la labor, ¿no?, o impedirse la labor de la Contraloría General de la República, porque eso podría originar prácticamente que la mayoría de los congresistas pasen a ser acusados, ¿no?,
en el mismo Congreso, de acuerdo con el artículo 900 de la Constitución, y que después el Congreso, sin la participación de esta comisión permanente, que es la que acusa a estos congresistas, ¿no?, suspenda al congresista acusado o lo inhabilite para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de carácter penal, civil también, ¿no?, por el perjuicio que hay rogado. Pero si son congresistas apristas, no le quepa la menor duda que el fiscal de la Nación no va a formalizar ninguna denuncia penal que le corresponde de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución. O sea, todo funcionario aprista que tenga que pasar por el Ministerio Público, no le pasa nada. Y además ya lo ha hecho, hay una prueba, verbigracia, el pronunciamiento del fiscal supremo, el que está ahorita de fiscal de la Nación, José Antonio Tuco Peláez Barrales, con el caso de Tula Benítez, ¿no?, y el otro de Canchaya, que encontró que no había responsabilidad penal, pese a que el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales es clarísimo, ¿no? A ver si yo encuentro, aquí está, gracias a Dios, el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. Dice así, que sirve también para que el juez penal abra instrucción, pero primero le corresponde al fiscal o a la fiscalía o al Ministerio Público formalizar la denuncia. Dice, recibida la denuncia y sus recaudos, el juez especializado en lo penal solo abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, Yo he dicho que este artículo 77 comprende 3 puntos: que se haya individualizado a quien ha cometido el delito. Segundo, que esté tipificado en el Código Penal, ¿no? O sea, como peculado, malversación de fondos, etcétera, ¿no? Y por último, que no haya prescrito, y así lo dice acá, aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores, no puedo contestar ahora, reveladores de la existencia de un delito, que sea individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de, o sea, lo que había con el caso de Tula Benítez, de Canchaya, los elementos de prueba en que se funda la imputación. Habían varios elementos probatorios, la calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado, la motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real, ¿no?, la orden al procesado de concurrir a prestar su instructiva y la diligencia. Pero en aquello que es aplicable al Ministerio Público, que se den estos 3 elementos: que se haya individualizado al agente o al agente del delito, que esté tipificado, o sea, que figure como delito en el Código Penal peruano, y por último, que no haya prescrito. Esos 3 elementos que se dan en el caso de Elsa Canchaya y de Tula Benítez, para el fiscal de la Nación no hay. Y el caso de Jorge el Castillo, etcétera. O sea, todo aquel que sea aprista, ¿no?, no tiene ningún problema en el ámbito del Ministerio Público. Ya. También
Tenemos el caso, que ya lo he señalado, de Solidaridad Nacional. Es el motivo por el cual no pueden los ciudadanos o las ciudadanas del Perú votar por estos partidos. No se puede votar a favor de este exalcalde Luis Castañeda Locio, que va a postular nuevamente al cargo de alcalde del Consejo Metropolitano de Lima por los antecedentes de Comunicore, ¿no? Y, lógicamente, consecuentemente, por su partido Solidaridad Nacional. También no debemos votar por el candidato a presidente de la República del Perú, por Pedro Pablo Kuczynski Godard, por 3 hechos. El primero, que fue presidente del directorio del NOR entre los años 1994 a 1998, y ante una acotación de la SUNAT contra el NOR, ejerció presión como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, señalando que iba a renunciar si el Congreso intervenía en contra de someter la controversia a arbitraje entre la SUNAT y el NOR. Cuando se realizó el arbitraje con fallo adverso al Estado peruano, no se apeló, con lo que se consumó un grave perjuicio al Estado de 1.000 millones de nuevos soles por concepto de impuesto a la renta. Había un grave conflicto de intereses, ¿no? Habida cuenta del cargo que tuvo en el NOR Pedro Pablo Kuczynski Godard y su cargo de ministro de Economía y Finanzas del Perú. El artículo 82, numerales 2 y 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 27.444 lo obligaban a abstenerse. Artículo 82. Causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. 2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. 4. Cuando tuviera amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. El segundo hecho imputable a Pedro Pablo Kuczynski Godard es cuando el diario La República, en su publicación de fecha 7 de marzo del 2006, señala que Kuczynski trabajó entre 2003 y 2004 para las empresas que tienen vinculación con la empresa transportadora del gas, lo cual es otro caso evidente y palmario de conflicto de interés. El tercer hecho se da por su promesa ante la ciudadanía peruana de que iba a renunciar a su ciudadanía norteamericana cuando él estaba postulando como presidente de la República del Perú, lo cual nunca cumplió. De otro lado, Lourdes Flores Nano es candidata a la presidencia de la República del Perú por el Partido Popular Cristiano. Asesoró por un largo tiempo a César Cataño Porras, también procesado por lavado de activos relacionado con el narcotráfico. Se ha comprobado que este César Cataño Porras en 1984 se cambió el nombre y uno de sus apellidos, que eran Adolfo Carguayanqui Porras, ya que el RENIET confirmó que la identidad que le corresponde a este próspero empresario y corredor de autos, César Ricardo Cataño Porras, es la de Adolfo Carguayanqui Porras, individuo que con esa acción en el año 1984 cambió su nombre y uno de sus apellidos, Adolfo Carguayanqui Porras, por la de César Ricardo Cataño Porras. Cambió el año y el lugar de su nacimiento, o sea, 1962 en lugar de 1965 y Lima en lugar de Huancayo. Cambió el nombre de su madre, María por Filomena, y de su padre, Tomás por Martín. Con ello pudo burlar, evadir, eludir 2 procesos penales en su contra, ya que el año 1983, un año antes de que Adolfo Carguayanqui Porras se cambiase su nombre y uno de sus apellidos, fue comprendido en un proceso por tráfico de drogas junto con su madre, doña María Porras, según el atestado número 88-DPD-Junín. La policía lo señaló
como cabecilla de firma y autor de la elaboración y comercialización de 100 kilos de pasta básica de cocaína en las localidades de Colcabamba, Pampas, Huancavelica y Huari. Por este caso fue detenido y posteriormente absuelto. Ese, sin embargo, no es el único proceso en su haber. En la actualidad, con el nombre de César Augusto Cataño Porras, es investigado por lavado de dinero y además tiene otros 2 procesos por contrabando, es decir, una gran cantidad de procesos penales. Aparte, aceptó que César Ricardo Cataño Porras a ella le diera el cargo de presidenta del directorio de Peruvia Airlines. ¿Se acuerdan ustedes? También habría que considerar dentro de este partido político popular cristiano está el caso de Luis Bedoya Vivanco, ex alcalde de Miraflores, que por recibir $25,000 de Vladimiro Montesinos Torres se le aplicó la pena de 5 años por peculado. También es un motivo importantísimo para establecer que el Partido Popular Cristiano, sus miembros más importantes, tienen una gran inconducta funcional, por lo que los ciudadanos y las ciudadanas del Perú no deben de votar por este partido político, Partido Popular Cristiano. En ese caso, ya que estamos hablando de peculado, es importante relevar en cuanto al aprismo y al fujimorismo, a Fuerza Popular y al Partido Aprista Peruano, que los 4 hijos del expresidente Alberto Fujimori, Kenji, Hiro, Hachi y la que postuló a la presidencia, recibieron de Vladimiro Montesinos Torres, o sea, del Estado, más de 3 millones de nuevos soles para sus estudios en las universidades de Norteamérica. Por este delito de peculado, estos 4 hijos de Fujimori, incluyendo a la que fue primera dama, habida cuenta o comparando con el caso de Luis Bedoya Vivanco, que recibió $25,000 y se le aplicó una pena de 5 años de cárcel, a estos debe castigárseles a perpetuidad. Hablan algo el también pagado por la Universidad San Martín de Porras, Raúl Vargas, habla algo Jaime de Altaus, habla algo Chema Salcedo, creo que así se llama, habla algo Aldo Mariátegui, Mónica Delta, Federico Salazar, por citar algunos casos. Estos solamente hablan a favor de las entidades que le pagan millonarias sumas de dólares a RPP, al Comercio, a Perú 21, a Canal 4, Canal N, Frecuencia Latina, etcétera, ¿no? Entonces, debo señalar, hablando de esta alianza de corrupción entre el Partido Aprista Peruano, hablo de sus dirigentes, hablo de los dirigentes y del fujimorismo. Ahí sí, el fujimorismo sí, ¿no? Para mí, ser miembro del Partido Fujimorista es de una inmoralidad terrible, porque ellos no tienen ninguna forma de sustentar su ética, su deontología, su moral. La última, o la ex fiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz Ramos, ella no formalizó denuncia penal por delito de peculado, que es el que, de acuerdo con el artículo 387 del Código Penal, que es meridiano, transparente, cristalino, diáfano, en señalar que se comete delito
de peculado, dice el funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración, custodia le estén confiados, ¿no? O sea, en otras palabras, el funcionario público que entrega dinero del Estado a alguien que no corresponde es el delito de peculado. Y la doctrina, o sea, los mejores abogados como Roxin, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no?, establecen que intraneus es el funcionario público que da el dinero del Estado y extraneus es el que recibe, con el que se cierra el circuito, ¿no? El circuito comienza con este funcionario público llamado intraneus, quien le da a un tercero. Puede ser funcionario público también, en el caso de Luis Bedoya Vivanco, o puede ser la primera dama, ¿no? O alguien que es un tercero. Y con eso se cierra el circuito del delito de peculado. Entonces, ni esta es fiscal aprista, Gladys Margot Echaíz Ramos, ni el nuevo José Antonio Tuco Peláez Barrales, ¿no?, han formalizado denuncia penal por delito de peculado contra los hijos de Fujimori. Hay una alianza en todos los niveles, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Tribunal Constitucional, en el Congreso, en el Poder Judicial, en las fiscalías. Por supuesto que hay gente correcta, porque si no yo cometería un error por generalización, de ninguna manera. Entonces, yo he interpuesto denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura contra estos dos fiscales supremos, el último actualmente fiscal de la Nación, que como fiscal supremo fue exonerado de responsabilidad, que es uno de los compromisos que tengo con ustedes, ¿no?, de que pasar ese diálogo que hay entre el socio de Alberto Quimper, aprista, candidato por el APRA, asesor tributario de Alan García Pérez, ¿no? En realidad lo que estoy exponiendo es un caso de evidente corrupción por parte de los fiscales de la nación, ya he señalado, en donde con la unión de lo que los miembros del Tribunal Constitucional que exoneran a Alan García de lesa humanidad no se manifiestan, en el Consejo Nacional de la Magistratura liberan al fiscal supremo, hoy fiscal de la Nación, en el caso de evidente violación de la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 62, en su artículo 19 o 20, literal G, ¿no? Y esto es una cuestión, ¿no?, que hay en relación con los funcionarios apristas y fujimoristas, para que los fujimoristas y los apristas no sean castigados por sus actos de corrupción. Es preciso que los ciudadanos y los ciudadanos del Perú conozcan el concepto de la política, que es de aplicación a los presidentes de la República, como los que he mencionado, que no cumplen con sus promesas, a los congresistas que tampoco lo cumplen, a los alcaldes como Luis Castañeda Locio, a los presidentes regionales. He visto que Acurio, Cusco, por un delito probadazo, ha tenido que ser destituido del cargo, ¿no? Entonces, estos presidentes de la República, estos presidentes regionales, estos alcaldes, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, al presidente de la República del Perú, en cuanto al gobierno nacional, o en cuanto a Acurio del gobierno regional, o por ejemplo un alcalde como Luis Castañeda Locio, ellos gobiernan
el país, en cuanto al presidente de la República, gobiernan el gobierno regional, el gobierno local. Y lo mismo pasa con el presidente del Poder Judicial o con el fiscal de la Nación, que gobiernan respectivamente al Poder Judicial o a las fiscalías. Estos, cada uno en su nivel, presidente de la República, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, el presidente del gobierno regional, el alcalde de Lima, por ejemplo, dictan leyes, ¿no? En donde gobiernan en el marco, ¿no? Que es su competencia, pero no cumplen sus disposiciones, que es lo gravísimo. Entonces, debo reiterarles el concepto o decirles el concepto de la política, que es el arte de gobernar un país, ¿no? O de gobernar un gobierno local o un gobierno regional, o el Poder Judicial, o el Ministerio Público, o el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene su ley orgánica y da resoluciones, o el Tribunal Constitucional, que tiene su ley orgánica y también dicta disposiciones, ¿no? Por ejemplo, que se notifica del día en que se va a ver la causa, y tiene que hacerse por el correo electrónico, y hay una serie de disposiciones que se dictan por cada una de estas entidades constitucionales. Entonces, aparte de que no cumplen lo que ellos hacen, el último punto de la política es remediar las necesidades de los habitantes de un país, ¿no? Remediar las necesidades de los litigantes, de quienes denuncian, ¿no? O de lo que el gobierno regional no debe hacer en relación a su circunscripción, o a los alcaldes también de su circunscripción, pero que no cumplen sus promesas electorales, por cuya razón las ciudadanas o los ciudadanos del Perú o de cada uno de estas circunscripciones no deben votar por el partido aprista, por el partido fujimorista, que ahora se llama Fuerza Popular, por Perú Posible, que está metido en una serie de problemas inmobiliarios y más que todo de mentiras, de mendacidades, el Partido Popular Cristiano, de Solidaridad Nacional, y ahora último, por el de César Acuña, que lucha por sus intereses en sus universidades, que no cumplen el rol que le corresponde, solo son entidades que comercializan la educación y producen una gran rentabilidad, verbigracia, o por ejemplo el caso del rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, que tiene un sueldo de 2 millones mensuales, y sus rectores, ¿no?, de estas universidades integran, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, que no cumple con el rol de moralizar el Poder Judicial y las fiscalías. Creo que por estas razones, que están sustentadas con hechos probados de manera fehaciente y de manera contundente, señoras, señores y jóvenes en general, ustedes que reciben estas experiencias de carácter legal y sustentada en hechos de gran corrupción, no deben de votar por el partido aprista, por el partido fujimorista, que ya lo han cambiado por Fuerza Popular, antes se llamaba Fuerza 2010, no me acuerdo, por el Partido de Solidaridad Nacional, por el Partido Popular Cristiano, por el Partido Perú Posible, no, por este partido de César Acuña. Ellos lo que hacen es enriquecerse, y como ha hecho el partido aprista en sus tiempos, de meter a gente que lo único que hace es sacar licitaciones donde la licitación no se hace para resolver una necesidad imperiosa que remedie el problema de los habitantes del Perú, sino ellos son los que remedian sus problemas económicos financieros. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.